Y si te dijera que una nación no cae cuando deja de creer en Dios, sino cuando cree que Dios está de su lado mientras vive como quiere. Isaías no habló solo de su tiempo, describió un patrón que se repite siempre antes del colapso. Un mundo que sigue orando, que sigue hablando de Dios, pero que normaliza la corrupción y llama progreso a lo que Dios llama pecado. Isaías advirtió que cuando eso ocurre el juicio no comienza con guerras ni invasiones, comienza con ceguera espiritual. En este video vas a ver las señales exactas que Isaías identificó antes de la destrucción y por qué reconocerlas hoy puede marcar la diferencia entre despertar a tiempo o repetir el colapso. Y lo más peligroso es esto, el colapso no empieza cuando Dios se va, empieza cuando creemos que nunca se irá. La primera advertencia de Isaías. Isaías no empezó hablando de guerras ni de castigos sobrenaturales. Empezó señalando algo mucho más incómodo, una sociedad que seguía funcionando con normalidad mientras por dentro ya estaba rota. El templo seguía abierto, los sacrificios seguían realizándose y las palabras correctas seguían pronunciándose, pero Dios dijo algo que debería helarnos la sangre aún hoy: no soporto más sus reuniones. Estoy cansado de sus sacrificios. No porque adoraran poco, sino porque adoraban mal. Isaías dejó claro que el problema no era la falta de religión, era la desconexión total entre lo que se decía y lo que se vivía. La primera señal del colapso, según Isaías, es cuando la fe se vuelve rutina y deja de incomodar. Cuando orar ya no transforma, cuando ir al templo ya no corrige, cuando la espiritualidad se usa para tranquilizar la conciencia pero no para cambiar la conducta. Isaías vio una sociedad que hablaba de Dios con facilidad, pero que había aprendido a ignorar su voz en lo cotidiano. Y cuando eso ocurre, el deterioro no se nota de inmediato, porque todo sigue funcionando por fuera. Eso es lo peligroso. No hay alarma. No hay ruptura visible. Hay normalidad. Isaías denunció líderes religiosos que levantaban las manos en público mientras cerraban los ojos ante la injusticia. Personas que ofrecían sacrificios mientras explotaban al débil, manipulaban al pobre y justificaban decisiones corruptas con lenguaje espiritual. Dios no rechazó la adoración por falta de forma, la rechazó por falta de coherencia. Porque cuando la fe deja de confrontar, deja de ser fe y se convierte en decoración. Y aquí es donde Isaías deja de ser historia antigua y se vuelve espejo. Porque hoy vemos exactamente lo mismo, discursos espirituales, símbolos religiosos, palabras correctas, pero decisiones tomadas desde la conveniencia, no desde la obediencia. Isaías advirtió que cuando una sociedad cruza ese punto, el juicio no llega como sorpresa. Llega como consecuencia. No porque Dios haya cambiado, sino porque la gente dejó de escucharlo hace tiempo. Esta es la primera señal, una fe que tranquiliza pero no transforma. Una espiritualidad que calma la culpa pero no corrige el rumbo. Y cuando eso se normaliza, el colapso ya empezó, aunque todavía nadie lo quiera admitir. La segunda advertencia de Isaías, cuando la injusticia deja de causar vergüenza. Después de exponer una fe que ya no transforma, Isaías avanza hacia algo todavía más peligroso, una sociedad que aprendió a convivir con la injusticia sin sentirse culpable. No se trata de pecados escondidos ni de errores aislados. Isaías denuncia un sistema completo que empezó a funcionar mal, y nadie quiso detenerlo porque beneficiaba a los mismos de siempre. Isaías señala a líderes que ya no gobiernan para proteger, sino para aprovecharse. Jueces que tuercen la ley, gobernantes que usan su posición para enriquecerse, comerciantes que manipulan balanzas y precios, y una élite que se fortalece mientras el pueblo se debilita. Pero lo más grave no es que eso exista. Lo más grave es que dejó de sorprender. La injusticia se volvió paisaje. Algo esperado. Algo asumido. Isaías describe un mundo donde el pobre ya no espera justicia porque sabe que no llegará, donde el huérfano no es defendido y la viuda es ignorada. Y aquí viene el punto clave: Dios no acusa primero al ladrón ni al corrupto, acusa a la sociedad entera por tolerarlo. Porque cuando la injusticia se normaliza, deja de ser un problema individual y se convierte en una enfermedad colectiva. Isaías deja claro que este es un punto de no retorno. Cuando una nación aprende a justificar lo injustificable, cuando encuentra argumentos para explicar por qué está bien aprovecharse del débil, el colapso ya no es una posibilidad futura, es un proceso en marcha. No se nota de inmediato porque los edificios siguen en pie, la economía sigue girando y la vida parece continuar con normalidad. Pero por dentro, el tejido moral ya se rompió. Y otra vez, Isaías deja de ser pasado. Porque hoy vemos sistemas que funcionan exactamente igual. Corrupción legalizada.
Injusticia maquillada de progreso. Decisiones que destruyen vidas pero se presentan como necesarias. Y un discurso que repite una y otra vez que no hay alternativa. Isaías advirtió que cuando una sociedad llega a ese punto, ya no distingue entre lo correcto y lo conveniente, y cuando eso ocurre, la caída no viene por sorpresa. Viene por acumulación. Esta es la segunda señal, cuando la injusticia deja de causar vergüenza y empieza a justificarse con lenguaje técnico, político o incluso espiritual. Cuando el problema ya no es lo que se hace, sino que alguien lo señale. Y cuando señalar la injusticia se vuelve incómodo, la nación ya cruzó una línea peligrosa. La tercera advertencia de Isaías, cuando la verdad se invierte y el mal se normaliza. Después de mostrar una fe que ya no transforma y una injusticia que dejó de causar vergüenza, Isaías va más profundo y señala una señal que marca el punto más peligroso de una sociedad. Cuando ya no se distingue entre el bien y el mal. Isaías no habla de confusión inocente, habla de una inversión consciente. Personas que saben lo que es correcto, pero eligen llamarlo incorrecto porque estorba. Y personas que saben lo que es malo, pero lo redefinen como bueno porque conviene. Isaías lo dice sin rodeos, hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que cambian la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Esto no es ignorancia. Es manipulación moral. Es cuando una sociedad decide cambiar el significado de las cosas para no sentirse culpable por lo que está haciendo. Cuando el problema ya no es la conducta, sino la definición. Isaías vio líderes, intelectuales y guías espirituales usando palabras elegantes para justificar acciones destructivas. Vio discursos que parecían razonables, pero que vaciaban de contenido la verdad. Y entendió algo clave, cuando el lenguaje se corrompe, la conciencia cae detrás. Porque si logras cambiar el significado de las palabras, ya no necesitas convencer a nadie, solo necesitas repetir la nueva versión hasta que parezca normal. Aquí Isaías vuelve a conectar directamente con hoy. Vivimos en un tiempo donde la verdad se negocia, donde lo incorrecto se presenta como avance y donde señalar el error se interpreta como odio. Isaías advirtió que cuando una sociedad llega a este punto, ya no necesita enemigos externos, porque se está desarmando sola. Cuando lo bueno se vuelve sospechoso y lo malo se vuelve defendible, el colapso ya no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Esta es la tercera señal, una nación que cambia el significado de las cosas para proteger su comodidad. Que prefiere redefinir la verdad antes que corregirse. Y cuando eso se vuelve norma, la destrucción no llega de golpe, llega como consecuencia lógica de haber perdido el norte moral. Isaías no gritó estas palabras para asustar. Las gritó porque entendió que una sociedad puede sobrevivir a crisis económicas, a guerras e incluso a derrotas militares, pero no sobrevive cuando pierde la capacidad de llamar a las cosas por su nombre. La cuarta advertencia de Isaías, cuando el orgullo reemplaza al temor de Dios. Después de mostrar una fe vacía, una injusticia normalizada y una verdad invertida, Isaías apunta al núcleo que sostiene todo lo anterior, el orgullo. No el orgullo evidente del tirano, sino el orgullo silencioso de una sociedad que empieza a creerse autosuficiente. Isaías vio un pueblo que ya no sentía necesidad de escuchar a Dios porque pensaba que podía sostenerse solo. Una nación convencida de que su estabilidad, su poder y su progreso eran resultado exclusivo de su inteligencia y su fuerza. Isaías denuncia a personas que dicen en su corazón nadie me moverá, que viven como si el mañana estuviera garantizado y como si las consecuencias nunca fueran a alcanzarlos. El temor de Dios no desaparece de golpe, se diluye. Se vuelve irrelevante. Ya no guía decisiones, ya no pone límites, ya no incomoda. Y cuando el temor se va, el orgullo ocupa su lugar. Isaías muestra cómo ese orgullo se manifiesta en decisiones prácticas. Gobernantes que se creen intocables. Ciudades que se sienten seguras por sus murallas, sus alianzas y su riqueza. Personas que confían más en sus sistemas que en la corrección. El problema no es tener estructura o progreso. El problema es creer que eso reemplaza la dependencia de Dios. Y aquí Isaías vuelve a sonar peligrosamente actual. Hoy también vemos sociedades que celebran su autosuficiencia, que confían ciegamente en su tecnología, su economía o su ideología, mientras relegan a Dios a un símbolo cultural o a un recurso de emergencia. Isaías advirtió que cuando una nación llega a ese punto, ya no escucha advertencias porque está convencida de que no las necesita. Esta es la cuarta señal, cuando el orgullo se disfraza de seguridad y la autosuficiencia reemplaza al temor. Cuando la idea de depender de Dios se considera debilidad y la humildad se ve como atraso.
Isaías dejó claro que este es el momento en que el juicio se vuelve inevitable, no porque Dios pierda paciencia, sino porque la sociedad ya no reconoce su propia fragilidad. Isaías entendió algo que muchos se niegan a aceptar: ninguna nación cae por falta de recursos, cae por exceso de confianza. Y cuando el orgullo llega a su punto máximo, la caída no necesita empujón. Se produce sola. ¿Por qué Dios no destruye sin advertir y lo que intenta salvar antes del colapso? Después de exponer todas las señales del colapso, Isaías hace algo inesperado. No cierra con condena absoluta. No anuncia destrucción inmediata. Introduce una pausa distinta, no para suavizar el mensaje, sino para revelar algo más profundo. Isaías muestra que Dios no advierte porque disfrute amenazar, advierte porque todavía intenta salvar algo antes de que todo se pierda. Isaías introduce una idea incómoda pero fundamental: no toda la nación está perdida, pero tampoco toda la nación será preservada. Dios no salva sistemas completos cuando están corrompidos desde la raíz. Salva lo que todavía puede responder. Salva a los que no se dejaron arrastrar por la corriente general. Isaías los llama el remanente. El remanente no es la mayoría. Nunca lo es. No es el grupo más visible, ni el más poderoso, ni el más influyente. Es el grupo que decidió no normalizar lo que estaba mal. Personas que no se adaptaron para sobrevivir cómodas. Personas que prefirieron perder posición antes que perder conciencia. Isaías deja claro que Dios no mide fidelidad por números, la mide por obediencia. Y aquí ocurre algo importante para el espectador de hoy. Porque Isaías no habla del remanente como un refugio espiritual aislado del mundo. Habla de personas que viven dentro de una sociedad corrompida, pero que no permiten que esa corrupción les defina. No son perfectos, pero son conscientes. No son héroes, pero no se mienten a sí mismos. Isaías muestra que antes del colapso final siempre hay una última oportunidad, no para salvarlo todo, sino para rescatar lo esencial. Y esa oportunidad no viene como un milagro visible. Viene como una advertencia incómoda que obliga a decidir. O sigues la corriente, o te detienes. O justificas lo que todos justifican, o asumes el costo de ser diferente. Esta es una de las verdades más duras del libro de Isaías: Dios no destruye porque no haya advertido, destruye cuando ya nadie quiere escuchar. El juicio no llega cuando la maldad aparece, llega cuando la conciencia se apaga. Y el remanente existe precisamente para demostrar que no todos eligieron mirar hacia otro lado. Isaías deja claro que la pregunta no es si la nación colapsará. La pregunta es quién quedará en pie cuando lo haga. Porque cuando todo se derrumba, no sobreviven los más fuertes, ni los más ricos, ni los más adaptados al sistema. Sobreviven los que no entregaron su criterio moral a cambio de comodidad. Y aquí el mensaje vuelve a tocar el presente. Porque hoy también vivimos rodeados de voces que normalizan lo que está mal y ridiculizan a quien se resiste. Isaías advierte que el remanente no es el que grita más fuerte, sino el que permanece fiel cuando nadie lo aplaude. Y esa fidelidad silenciosa es lo único que Dios intenta preservar antes de que el colapso termine de consumarse. Cuando el problema ya no es el sistema, sino el corazón. Después de hablar del colapso, del remanente y de la advertencia final, Isaías deja claro algo que rompe cualquier expectativa superficial: el problema real nunca fue solo político, económico o social. Fue interno. Isaías entendió que ninguna reforma externa puede salvar a una nación cuando el corazón colectivo ya se acostumbró a vivir torcido. Por eso su mensaje no se queda en denunciar estructuras visibles, va más profundo y apunta directamente a la raíz que nadie quiere tocar. Isaías muestra que una sociedad puede cambiar leyes, cambiar líderes, cambiar discursos y hasta cambiar símbolos, y aún así repetir exactamente los mismos errores si no cambia la forma en que piensa, desea y decide. El juicio no viene porque el sistema falló, viene porque el corazón se volvió insensible. Y cuando el corazón se endurece, incluso las bendiciones se convierten en instrumentos de caída. La prosperidad alimenta el orgullo, la estabilidad alimenta la autosuficiencia y la abundancia anestesia la conciencia. Isaías denuncia que el problema no era que el pueblo no supiera lo que estaba mal, el problema era que ya no le importaba. La conciencia no desapareció de golpe, se fue debilitando. Primero dejó de incomodar, luego dejó de advertir y finalmente dejó de hablar. Y cuando una sociedad llega a ese punto, ya no necesita que alguien la destruya desde afuera, porque se está desmoronando desde adentro. Aquí Isaías introduce una idea profundamente incómoda: Dios no busca maquillaje moral, busca transformación real.
No le interesa una corrección superficial que solo calme la culpa colectiva por un tiempo. Le interesa un cambio que empiece en lo invisible, en el lugar donde se toman las decisiones cuando nadie está mirando. Porque cuando el interior se corrige, lo exterior se ordena, pero cuando se intenta arreglar lo externo sin tocar lo interno, el colapso solo se posterga, no se evita. Isaías muestra que por eso las advertencias son tan insistentes y tan repetidas. No son amenazas vacías, son diagnósticos. Dios no levanta la voz porque esté perdiendo el control, levanta la voz porque el pueblo ya no se escucha a sí mismo. Y cuando una sociedad deja de examinarse, cualquier error se vuelve justificable, cualquier abuso se vuelve necesario y cualquier injusticia se vuelve aceptable si trae beneficios. Este punto conecta de forma directa con el mundo actual. Vivimos en un tiempo obsesionado con cambiar estructuras, sistemas, ideologías y narrativas, pero profundamente incómodo con la idea de cambiar el corazón. Se habla de transformación social, de progreso y de evolución, pero se evita cualquier conversación que implique responsabilidad personal, arrepentimiento o corrección interna. Isaías advirtió que mientras no exista una corrección interior, cada intento de progreso terminará repitiendo la misma corrupción con otro nombre. Isaías entendió que el verdadero peligro aparece cuando una sociedad ya no se pregunta si está haciendo lo correcto, sino solo si lo que hace es conveniente. Cuando la pregunta moral se reemplaza por la pregunta práctica. Cuando lo bueno deja de ser prioridad y lo útil se convierte en el nuevo estándar. En ese punto, el colapso ya no es una posibilidad futura, es una consecuencia lógica. Isaías no promete una solución rápida ni cómoda. No ofrece atajos espirituales ni reformas superficiales. Promete algo mucho más difícil, una restauración que comienza con reconocer la propia responsabilidad. No culpar a otros, no esconderse detrás de discursos, no justificar lo injustificable con palabras bonitas. Porque el despertar real no empieza cuando alguien señala al culpable externo, empieza cuando alguien se atreve a decir esto también tiene que ver conmigo. Aquí el mensaje se vuelve profundamente personal. Isaías no escribió para señalar a una nación distante ni a un grupo específico. Escribió para que cada generación se mire al espejo y se pregunte si no está repitiendo el mismo patrón con otro rostro. Porque el colapso no siempre llega como una catástrofe inmediata. A veces llega como una larga costumbre de ignorar lo que sabemos que está mal. Llega como una sucesión de pequeñas decisiones no confrontadas que, acumuladas, terminan destruyendo todo. Isaías muestra que una nación puede seguir funcionando durante años en ese estado. Puede seguir creciendo, innovando y avanzando mientras por dentro se vacía. Y ese es el mayor engaño. Pensar que mientras las cosas funcionan externamente, todo está bien. Isaías deja claro que ese es precisamente el momento más peligroso, porque la caída no avisa cuando el deterioro ya es profundo. Isaías entendió que el cambio verdadero no comienza con el miedo al castigo, comienza con el reconocimiento honesto de la condición interna. No con pánico, sino con conciencia. No con gritos, sino con verdad. Y esa es la última oportunidad antes del colapso definitivo, no cambiar de discurso, no cambiar de imagen, no cambiar de estrategia, sino cambiar de dirección. Isaías no llamó a la nación a parecer mejor, la llamó a ser diferente. No a verse espiritual, sino a vivir con temor. No a perfeccionar rituales, sino a corregir caminos. Porque cuando el corazón se endereza, la nación todavía puede sostenerse. Pero cuando el corazón se endurece, no hay sistema que aguante. Y ahí está la advertencia final de Isaías en esta parte: mientras una sociedad siga evitando el examen interno, seguirá repitiendo los mismos errores con distintas excusas. El problema no es que falten respuestas, es que falta disposición para escucharlas. Y cuando ya nadie quiere escuchar, el colapso deja de ser una amenaza y se convierte en una certeza silenciosa. Isaías no dejó su mensaje como un archivo antiguo ni como una advertencia archivada en la historia. Lo dejó como un espejo permanente. Un recordatorio incómodo de que las naciones no caen por sorpresa, caen por repetición. Repiten decisiones, repiten excusas, repiten errores que ya fueron advertidos, hasta que un día descubren que cruzaron un punto del que no se vuelve. Isaías mostró que el colapso nunca empieza cuando los ejércitos avanzan ni cuando las estructuras se derrumban. Empieza mucho antes, cuando la conciencia se apaga, cuando la verdad se negocia y cuando el corazón aprende a convivir con lo que sabe que está mal. Y lo más inquietante es que, en ese momento, casi nadie se da cuenta. Porque todo sigue funcionando. Todo sigue en pie. Todo parece normal.
Esa fue la tragedia del mundo que Isaías vio. No que no fueran advertidos, sino que se acostumbraron a ignorar las advertencias. No fue ignorancia repentina ni falta de información. Fue repetición. Fue desgaste. Fue escuchar las mismas palabras tantas veces que dejaron de producir efecto. Al principio incomodaban. Luego molestaban. Después se volvieron ruido de fondo. Las oyeron desde niños, las cantaron en ceremonias, las repitieron en oraciones, las aprendieron de memoria, pero ya no las dejaron entrar. El mensaje dejó de confrontar y pasó a formar parte del paisaje. Y cuando una advertencia se vuelve paisaje, pierde su poder de detenerte, pierde su capacidad de frenarte antes del abismo. Isaías no describió un pueblo ateo ni rebelde en apariencia. Describió un pueblo convencido de que estaba bien. Pensaron que mientras el templo siguiera abierto, mientras los sacrificios continuaran, mientras las palabras correctas siguieran pronunciándose en el momento correcto y mientras la vida siguiera avanzando con aparente normalidad, nada realmente grave podía ocurrir. Confundieron continuidad con aprobación. Confundieron rutina con respaldo divino. Confundieron actividad religiosa con salud espiritual. Confundieron presencia externa con obediencia interna. Isaías dejó claro que esa confianza fue precisamente lo que los perdió. Porque les dio una falsa sensación de inmunidad. Se convencieron de que Dios estaba con ellos porque las estructuras seguían en pie, porque el sistema religioso funcionaba, porque las fiestas se celebraban y los rituales no se habían detenido. No se dieron cuenta de que esas mismas estructuras ya estaban vacías. Que seguían en funcionamiento, pero sin vida. Que el corazón había abandonado el centro mucho antes de que el juicio se manifestara en la superficie. El templo funcionaba, pero la justicia estaba rota. Las ceremonias seguían, pero la compasión había desaparecido. Las oraciones se escuchaban, pero el corazón estaba lejos. Isaías describe un pueblo que seguía hablando de Dios, pero ya no se dejaba corregir por él. Un pueblo que citaba palabras sagradas, pero rechazaba su significado cuando incomodaba. Y ese es el momento más peligroso de todos, cuando la fe se vuelve costumbre y la costumbre se convierte en un escudo contra la verdad. Porque cuando la fe es costumbre, deja de examinarte. Cuando es rutina, deja de transformarte. Cuando es tradición, deja de confrontarte. Y una fe que no confronta termina justificando todo. Isaías vio cómo la gente seguía acercándose al templo con manos levantadas mientras sus decisiones diarias negaban todo lo que decían creer. Vio cómo se podía adorar con la boca y traicionar con la vida. Vio cómo se podía invocar a Dios mientras se ignoraba al débil, se explotaba al pobre y se negociaba la verdad. Hoy el escenario es distinto, pero el patrón es exactamente el mismo. Las formas cambian, los nombres cambian, las ciudades cambian, pero el proceso se repite con una precisión inquietante. Sociedades convencidas de que el progreso las protege. De que la tecnología, la economía, la estabilidad institucional o el avance cultural las hace intocables. Sistemas que siguen funcionando mientras el tejido moral se desgasta lentamente, casi sin ruido, sin explosiones visibles. Discursos que tranquilizan a la población mientras la verdad se diluye para no incomodar, para no dividir, para no perder aceptación. Isaías no habló de fechas ni de eventos exactos porque el colapso no llega como un rayo aislado. No cae del cielo sin aviso. Llega como una suma. Como una acumulación silenciosa de pequeñas concesiones. Habló de procesos largos, lentos, casi invisibles. Procesos donde lo inaceptable se vuelve tolerable, lo tolerable se vuelve normal y lo normal se vuelve defendible. Habló de cómo una nación aprende a justificar lo injustificable, a llamar normal a lo que antes habría escandalizado, a llamar progreso a lo que en realidad es degradación. Y esos procesos, lejos de haber desaparecido, siguen activos hoy. Quizás más refinados. Más sofisticados. Más envueltos en lenguaje técnico y justificaciones elegantes. Pero igual de destructivos. Porque el daño no siempre se nota en el momento. Se nota cuando ya es profundo. Cuando la capacidad de sentir culpa se ha erosionado. Cuando la conciencia colectiva se ha anestesiado. Por eso este mensaje no es para señalar países lejanos ni épocas antiguas. No es un relato arqueológico ni una advertencia histórica sin aplicación práctica. Es un espejo incómodo. Es una invitación directa a mirarnos sin filtros. A preguntarnos si no estamos repitiendo el mismo camino con otros nombres, otras excusas y otras narrativas más modernas. Porque el verdadero peligro no es que una nación se equivoque. Todas lo hacen.
El verdadero peligro es que deje de preguntarse si está equivocada. Cuando una sociedad pierde la capacidad de examinarse, cuando ya no tolera la corrección, cuando ataca a quien señala el error en lugar de analizar el error mismo, ya ha entrado en la fase final del proceso. Isaías lo vio con claridad. Los profetas eran ignorados, ridiculizados o silenciados. No porque estuvieran equivocados, sino porque decían cosas incómodas. Porque rompían la ilusión de que todo estaba bien. Porque interrumpían la narrativa de estabilidad y éxito. Isaías dejó una advertencia clara y directa. Mientras exista alguien dispuesto a escuchar, todavía hay oportunidad. Mientras exista un remanente que no normalice lo que está mal, que no se conforme, que no se anestesie espiritualmente, el colapso no tiene la última palabra. La historia bíblica muestra que Dios siempre ha trabajado con pequeños grupos conscientes en medio de mayorías dormidas. No con multitudes, sino con corazones atentos. Pero cuando nadie quiere escuchar, cuando todos prefieren la comodidad a la corrección, cuando la verdad se percibe como amenaza y no como rescate, la caída ya no necesita anuncio. Ya está en marcha. No hace ruido al principio. No se presenta como tragedia inmediata. Se presenta como normalidad prolongada. Eso es lo que hace este mensaje tan incómodo. Porque no habla primero de enemigos externos. Habla de desgaste interno. Habla de una podredumbre que no se ve desde fuera, pero que debilita todo desde dentro. Isaías reveló que el juicio no comienza con invasiones ni catástrofes visibles. Comienza cuando el corazón colectivo se endurece lo suficiente como para ya no sentir vergüenza, para ya no sentir incomodidad frente a lo que antes habría provocado arrepentimiento. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad superficial. Fue porque algo de esto te resonó. Porque reconociste patrones. Porque sentiste que estas palabras no describen solo un pasado remoto, sino un presente inquietantemente familiar. Porque sabes, aunque cueste admitirlo, que estas advertencias no son solo historia antigua. Son señales activas. Y entenderlas a tiempo puede marcar la diferencia entre repetir el colapso, o detenerte antes de cruzar ese punto del que ya no se regresa. Este canal existe para eso. No para alimentar miedo, no para generar ansiedad ni para vender tragedia disfrazada de fe. Existe para despertar conciencia. Para obligarnos a mirar de frente aquello que muchos prefieren ignorar porque incomoda, porque exige responsabilidad, porque no se puede resolver con frases bonitas ni con explicaciones rápidas. Existe para detenernos en medio del ruido constante y preguntarnos si no estamos avanzando en la dirección equivocada mientras nos convencemos de que todo está bien. Este espacio no suaviza el mensaje para hacerlo digerible. No recorta las advertencias para que encajen mejor en la comodidad moderna. No transforma la Biblia en entretenimiento vacío ni en motivación superficial. Aquí la escritura se toma en serio, no como decoración espiritual, sino como una voz que confronta, que incomoda y que expone patrones que siguen activos hoy. Porque entender las advertencias antes de que sea demasiado tarde es una forma de misericordia, incluso cuando duele. Vivimos en un tiempo donde casi todo se explica, se justifica o se relativiza. Donde las señales se reinterpretan para no incomodar y donde la corrección se percibe como ataque. En ese contexto, permanecer despierto no es natural. Es una decisión. Y este canal existe para acompañar esa decisión, para mantener viva la capacidad de observar, discernir y cuestionar antes de aceptar sin pensar lo que todos repiten. Aquí no se trata de señalar culpables externos ni de alimentar divisiones. Se trata de reconocer procesos. De identificar patrones que se repiten una y otra vez en la historia humana. De entender que el colapso rara vez llega sin aviso y que las advertencias casi nunca fallan, lo que falla es nuestra disposición a escucharlas. Este canal existe para recordarlo cuando el mundo insiste en olvidarlo. Si quieres seguir explorando estas historias, estas señales y estos patrones que siguen repitiéndose hoy, suscríbete. No como un acto automático ni como un gesto vacío. Suscríbete como una declaración de intención. Como una forma de decir que prefieres comprender antes que ignorar, que prefieres incomodarte antes que anestesiarte, que prefieres estar atento antes que dormido. No es para consumir contenido sin pensar. Es para acompañar un proceso. Para detenerte, reflexionar y conectar lo que ocurrió con lo que está ocurriendo. Para aprender a leer el presente con la profundidad que solo el pasado puede ofrecer. Para no repetir errores antiguos con nombres nuevos. Porque el mundo en el que vivimos no colapsa de un día para otro. Se desgasta lentamente. Se normaliza.
Se acostumbra. Y cuando finalmente se rompe, la mayoría se pregunta cómo pasó sin darse cuenta de que las señales estuvieron siempre ahí. Permanecer despierto en un mundo que se acomoda es una forma de resistencia silenciosa. Y este canal existe para sostener esa resistencia. Isaías no escribió para entretener a su generación. No escribió para ganar aprobación ni para tranquilizar conciencias. Escribió porque vio lo que otros se negaban a ver. Porque entendió que advertir a tiempo es un acto de amor, incluso cuando nadie quiere escucharlo. Y esa es la misma razón por la que este mensaje sigue siendo relevante hoy. Isaías no escribió para asustar. Escribió para advertir. Y la advertencia sigue vigente.